puente del troll. Déjenme darles algunos números a manera de introducción de este último capítulo de la temporada de las estrellas indiferentes. 87 personas quedaron atrapadas en la actual Sierra Nevada, en aquel entonces El Paso al sur o el atajo Hastings hacia California. 48 sobrevivirían. No tomando este atajo y viajando unos 24 kilómetros al día, el viaje por la ruta normal habría tomado de 4 a 6 meses. Pero los desafortunados que quedaron en la expedición Donner se perdieron en las montañas cerca de 11 meses en total. En 1846, solo 2 hombres habían cruzado la parte sur del gran desierto del lago Salado, y ninguno de estos hombres lo había hecho con bueyes o carretas. La parte más difícil de esta travesía eran los últimos 160 kilómetros a través de la Sierra Nevada, una cordillera que tiene poco más de 500 picos y que se eleva a 3.700 metros de altura, convirtiéndola en uno de los territorios con más ventiscas y nevadas de todo Estados Unidos. 500 carretas salieron hacia el oeste desde Independence, antes de dividirse en el grupo que se convertiría en la expedición Donner el 12 de mayo. George Donner tenía 60 años de edad cuando inició su viaje. Su esposa, Tamsin Donner, contaba con 44 años de edad. Sus 3 hijas, Francis, de 6, Georgia, de 4, y Elisa, de 3 años, iban también acompañadas de medias hermanas de un matrimonio anterior de George Donner, Elita, de 14 años, Leanna, de 12 años, y otros. Elizabeth Donner, de 45 años de edad, tenía 2 hijastros preadolescentes, Hook Salomon, de 14 años, y William Hook, de 12 años, y 5 hijos de su matrimonio actual: George, de 9, Mary, de 7, Isaac, de 6, Louis, de 4 años, y Samuel, de solo 1 año de edad. Junto con los hermanos Donner viajaban los carreteros Hiram O'Miller, de 29 años de edad, Samuel Shoemaker, de 25 años de edad, Noah James, de 16, Charles Burger, de 30, y John Denton, de 28, junto con Agus Pitzer, un hombre de 30 años de edad. James Reed, el famoso exiliado del grupo Donner, tenía 45 años de edad cuando se separó de la expedición. Margaret, de 32 años, era la madre de su hijastra Virginia, de 13 años de edad, su hija Martha, Mary Jane Patty, de 8 años de edad, y también eran padres de 2 hijos, James y Thomas, de 5 y 3 años de edad. A este grupo lo acompañaba Sarah Keyes, la madre de Margaret Reed, una mujer de 70 años de edad y una de las primeras víctimas muerta de tuberculosis en los primeros días del viaje hacia el oeste. De las otras familias que se unieron a la caravana, había miembros como Lavina Murphy, de 37 años, Miriam, de 14, Lemuel, de 12, William, de 10, Simon, de 8 años, todos de la familia Landrum, Sarah y Murphy Foster, de 19 años, su esposo William M. Foster, de 30 años, su hijo Jeremiah George Foster, de 1 año de edad, Harriet Murphy Pike, de 18 años, su esposo William M., de 32 años, sus hijas Naomi, de 3 años, y Catherine, de 1 año. De la familia Eddy tenemos, por supuesto, a William Eddy, de 28 años de edad, un fabricante de carros de Illinois,
con su esposa Leonor, de 25 años, y sus 2 hijos, James, de 3, y Margaret, una niña de un solo año de edad. De la familia Breen, tenemos a Patrick Breen, de 51 años, agricultor de Iowa, su esposa Margaret, conocida como Peggy, de 40 años, y 7 hijos, John, de 14, Edward, de 13, Patrick Jr., de 9, Simon, de 8, James, de 5, Peter, de 3, y una pequeña de 11 meses de edad, Isabel. Vecinos, amigos y conocidos de estas familias incluyen, por supuesto, a Patrick Dolan, a el infame Louis Keseberg, quien, en otras fuentes, se confirma no iba solo ni soltero en el viaje. Se dice que Louis Keseberg, de 32 años de edad, el inmigrante alemán, quien fue responsable de algunas muertes sospechosas en el campamento, iba con una mujer llamada Elizabeth Philippine, de 22 años de edad, y una hija que se creía era hija de esta unión, Ada, una niña de 2 años de edad, y eventualmente a esta familia se uniría Louis Jr., de quien Elizabeth Philippine estaba embarazada durante el trayecto y que nacería antes de que el grupo se perdiera en las montañas. El motivo por el cual les digo estos números es porque la intención de este último episodio, de alguna manera, es terminar la humanización de esta tragedia. Una humanización que, a mi forma de verlo, se ha perdido. Se ha convertido esta en una historia tan morbosa y, de alguna manera, de tanta pérdida de humanidad, que a veces lo único que recordamos son datos curiosos, pero no nombres a los que además difícilmente les podemos poner caras. Es por eso también que esta temporada estuvo enfocada hacia la familia Graves, quien de alguna manera funcionó como una especie de familia central para darle un rostro a la tragedia. La familia Graves constaba de Franklin Graves, de 57 años de edad, su esposa Elizabeth, de 47 años de edad, y sus 9 hijos, Mary, de 20, William, de 18, Leonor, de 15, Lovina, de 13, Nancy, de 9, Jonathan, de 7, Franklin Jr., de 5 años de edad, Elizabeth, de 1 año de edad, y por supuesto, Sarah Graves, o Sarah Fosdick, viuda de Jay Fosdick, de 22 años de edad. Jay Fosdick, de 23, iba acompañado por un amigo suyo, un carretero, John Snyder, de 25 años de edad. John Snyder sería el muchacho con el que eventualmente pelearía otro de los hombres del campamento y quería que Reed lo defendiera y que exiliaran a Reed. 87 miembros divididos entre 60 y 80 carretas, con un número incalculable de bueyes, burros, borricos y caballos. La pendiente más vertical del pico en el que las familias se quedaron varadas, cerca del lago Truckee, hoy en día lago Donner, medía 300 metros de distancia y se cree que de ahí se extendía 4.8 kilómetros hacia su siguiente cumbre. Esta es la cantidad de metros, es decir, estos casi 5 kilómetros más 300 metros que las expediciones, específicamente la expedición de los zapatos de nieve, tuvieron que cruzar. Les recuerdo que también los Donner, al ver la enorme pendiente cerca del lago Truckee, decidieron establecerse medio día de viaje atrás, a 8 kilómetros de las otras familias. De las 60 personas que se establecieron en el campamento del lago Truckee, 19 eran varones mayores de 18 años, 12 eran mujeres, 29 eran niños, 6 eran bebés. De nuevo, el único motivo por el cual les doy estos números es para, de alguna manera, poner en su cabeza que cada uno de estos personajes de los que hablamos fue en algún momento un ser humano real que sufrió en estas montañas y que sintió todo este dolor, que finalmente terminó el 13 de abril de 1847. El 13 de abril de 1847 es la fecha en la que se lanzó la última expedición que alcanzó el campamento de las montañas desde el rancho Johnson.
Esta última expedición, les recuerdo, no fue una expedición de salvamento, sino una simple expedición de recuperación. La así llamada cuarta expedición solo se realizó porque sabían los que estaban abajo en el rancho Johnson que el dinero enterrado de los Donner seguía allí, en algún lugar del campamento. Fue William LeGros Fallon el líder de esta expedición, un hombre que estaba más interesado honestamente en el dinero que en el rescate de los objetos, quien, como les dije al final del episodio anterior, prometió que si recuperaba el dinero de su buena fe, aunque ese dinero no le correspondía, pero nadie más iba a ir por él, iba a donar la mitad del dinero para que los huérfanos y los afligidos de esta situación pudieran alivianar sus penas. Dado que tanto Elizabeth como Jacob Donner ya estaban muertos a estas alturas, William quiso ser justo con los sobrevivientes de las familias y se lanzó a recuperar el dinero sin mucho peso y con pocos hombres para que esta cuarta expedición llegara a las montañas lo más pronto posible. De hecho, como esta expedición fue la más veloz, porque iban solo pocos hombres a caballo, la cuarta expedición llegó a las montañas el 14 de abril de 1847. Esto es solo un día de viaje después. Efectivamente no encontraron a ningún otro sobreviviente, pero estos fueron los primeros hombres que desenterraron los restos canibalizados de muchos de los cadáveres que había sobre las cabañas. Algunos detalles interesantes sobre esto es que muchos de los miembros de la tercera y cuarta expedición describen un olor increíblemente fétido que provenía de abajo de la tierra. A diferencia de lo que esto se pensaría, ese olor no era de los cadáveres que estaban enterrados bajo la nieve, que estaban básicamente preservados, congelados por la nieve. El olor a podredumbre que brotaba de la tierra provenía de los techos de las cabañas. Este es un dato muy interesante que acabo apenas de desenterrar. Al parecer, las cabañas que se construyeron, exceptuando la cabaña que tomaron los Brin, que ya era una cabaña que estaba establecida ahí por colonos anteriores, todas las cabañas se habían construido de manera muy pobre, simplemente apilando y embonando troncos, lo que no las hacía impermeable. En algún momento de esta temporada les dije que las familias recubrían con ramas algunas de los techos de sus cabañas. Al parecer, ciertas familias en ciertas cabañas utilizaron una capa de pieles recién curtidas debajo de las ramas que usaron a manera de impermeabilizante para que la lluvia o la nieve no se colara de manera dramática dentro de la cabaña. Estas pieles, al estar recientemente curtidas y no muy bien curtidas, se pudrieron debajo de la nieve y se pudrieron de una manera diferente que los cuerpos más frescos que estaban encima. Así que todo el campamento olía a muerte y a podredumbre, pero según dicen los hombres de la tercera y cuarta expedición, esto se debía a las pieles con las que estaban techadas las cabañas. Los hombres de la cuarta expedición desenterraron entonces cráneos de niños y mujeres que habían sido raspados por dentro para comerse sus cerebros. La cuarta expedición encontró muy pocas cosas de valor en las cabañas. Al entrar en la cabaña Donner, encontraron cadáveres y baúles abiertos que habían sido previamente saqueados por alguien más. Pero ¿quién más? ¿Quién era el último fantasma del campamento Donner? Dentro de una tetera en la cabaña Donner, la cuarta expedición encontró varios pedazos de carne humana que alguien recientemente había cortado en trozos, pero que no había comenzado a comerse, como si alguien hubiera estado ahí a punto de preparar su comida, una comida canibalizada, y hubiera huido al escuchar a los rescatistas. Pero ¿quién huiría de su salvación? Bueno, cerca de esta carne cortada se encontró completa la cabeza de George Donner, también con el cráneo abierto. Esto lo habían descrito previamente mujeres y niños
rescatados en la tercera expedición, pero los miembros de la cuarta expedición encontraron la cabeza exactamente donde los otros miembros habían descrito que estaba. Su cerebro, se cree, el de George Donner, había sido removido probablemente por una cuchara. Los miembros de la cuarta expedición comenzaron entonces a tratar de desenterrar debajo de metros y metros de nieve oro y plata que alguna vez le habían pertenecido a George y a Tamsin Donner y que habían enterrado en algún lugar, ellos creían, probablemente cerca de su propia cabaña. Pero les extrañó que no encontraron absolutamente nada de oro y plata cerca de la cabaña de los Donner, donde lógicamente debía estar el dinero. Lo que sí encontraron fueron algunas pistas de que alguien ya había excavado el dinero y lo había tomado para esconderlo lejos de la cabaña de los Donner. Encontraron marcas de excavación y encontraron algunos rastros de que alguien se había movido lejos de la cabaña de los Donner. Tamsin, una de las pocas personas vivas que habían quedado en el campamento, tampoco fue encontrada en su cabaña. Esto significaba que alguien había rondado la cabaña de los Donner, alguien había cocinado pedazos de carne humana dentro de una tetera, pero no se los había alcanzado a comer. Alguien había extraído el cuerpo, tal vez, si es que ya estaba muerta, de Tamsin Donner, de su cabaña, y alguien se había robado el oro y la plata de los Donner. Los miembros de la cuarta expedición estaban furiosos. Todo el objetivo de subir esta vez a las montañas era para recuperar ese dinero. Pero de repente, antes de irse, uno de los hombres de la cuarta expedición encontró al fin un juego de huellas frescas en la nieve que los guiaron hacia otra de las cabañas del campamento. ¿Y a quién encontraron ahí? Efectivamente, encontraron moribundo, pero aún vivo, al espectro de Louis Keseberg. Bajo el puente del troll. Uno de los últimos seres humanos en pisar el territorio del campamento Donner, antes de que el campamento Donner se convirtiera en una exhibición turística, porque eso es en lo que se convirtió, declaró lo siguiente el 22 de junio de 1847. Nunca fui testigo de un espectáculo más repugnante o terrible. Los restos de los cuerpos, por orden del general Kearny, fueron recogidos y enterrados bajo la superintendencia de las Major Swords. Fueron enterrados en una fosa que había sido excavada al centro de una de las cabañas. Después, las cabañas, por orden de las Major Swords, fueron quemadas y con ellas fue quemada cada cosa y pertenencia que estuviera conectada con esta tragedia terrible y melancólica, y las cosas fueron consumidas por el fuego. El cuerpo de George Donner fue encontrado en su campamento, alrededor de 8 o 10 millas de distancia, envuelto en una sábana. Fue enterrado más tarde por un grupo de hombres enviados precisamente para tal efecto. Antes de este testimonio, la cuarta expedición, decíamos, encontró un juego de huellas frescas en la nieve afuera de una de las cabañas. Al final de las huellas, es decir, donde terminaba el rastro de las huellas, encontraron moribundo, pero aún vivo, a Louis Keseberg. El mismo Keseberg, sí, por supuesto, que recordemos de los episodios anteriores, había abogado porque mataran o exiliaran a James Reed, y el mismo Keseberg, quien quizá, no lo sabemos, había violado al hijo de los Foster y quien se había quedado finalmente abandonado en las montañas. Para bien, para mal, Louis Keseberg era el último espectro de este campamento. Él confesó haber sido quien había destapado los cráneos de los cadáveres restantes en el campamento para devorarse sus cerebros.
Cuando lo encontraron, Keseberg estaba tendido en el piso junto a un pequeño fuego que apenas lo calentaba, pero que estaba utilizando para cocinar restos de cerebros que había extraído aquella misma mañana y que estaba cocinando en una sartén junto con un pedazo de hígado humano. Los hombres de la cuarta expedición mantuvieron su distancia, pero le preguntaron a Keseberg dónde estaba Tamsin Donner, a quienes los miembros de la tercera expedición habían dejado viva, aunque en terrible estado, antes de marcharse el 13 de marzo. Keseberg contestó, muy quitado de la pena, que la mujer estaba muerta, pero se negó a explicar cómo había muerto. En las ropas de Keseberg, la expedición encontró $225 en monedas de oro. Estos $225 eran exactamente los que esperaban encontrar enterrados junto a la cabaña de los Donner. Keseberg había ido a desenterrar el dinero, probablemente porque había obligado a Tamsin Donner, o ella simplemente se lo había confesado antes de morir, dónde estaba el dinero. Keseberg tenía metidos los $225 en moneda en una bolsa dentro de sus pantalones. Tras tomar el dinero a la fuerza, el grupo amenazó con colgar a Keseberg si no decía lo que había pasado. Keseberg comenzó a narrar su versión de los hechos de los días pasados. Según les dijo, Tamsin Donner había corrido de propia voluntad a buscarlo una noche particularmente helada, luego de que George Donner había muerto y de que se habían comido su cadáver. Según el testimonio de Keseberg, Tamsin Donner pensaba cruzar sola las montañas con la idea de ver una vez más a sus hijos sobrevivientes antes de morir. Según Keseberg, la mujer se había caído a un arroyo cercano, tropezando luego de salir de su cabaña, y había muerto congelada. Keseberg también dijo que ella le había dicho de propia voluntad dónde se encontraban las 225 monedas de oro para que Keseberg se los entregara a sus hijos en California. Por supuesto, el grupo de la cuarta expedición no le creyó ni una sola palabra de esto. Con el hombre a cuestas, pero a distancia porque no confiaban en él, la cuarta expedición se movió hasta el campamento del arroyo Adler, buscando material salvable o dinero dentro del resto de las cabañas. Keseberg se puso hostil y el grupo, convencido de que Keseberg estaba ocultando o mintiendo sobre algo más, decidieron eventualmente regresar a buscar un árbol grande a uno de los otros campamentos y ahorcarlo levantándolo desde el piso para torturarlo y que confesara algo útil para el grupo. Luego de levantarlo un par de veces por el cuello desde el piso, esta, les recuerdo, era una forma de la época de alguna manera torturar o sacarle información a alguien. Cuando se quería matar a alguien ahorcándolo, se le dejaba caer con la intención de que se rompiera el cuello. Esta era una operación delicada. Si se hacía con demasiada fuerza, la cabeza salía volando en un espectáculo grotesco. Si se hacía con muy poca fuerza, el cuello no se rompía y la persona agonizaba por lapsos de hasta 15 o 20 minutos, sofocándose lentamente, a menos que uno de los verdugos se le colgara de los pies. Pero si se quería torturar a alguien, lo que por lo general se hacía era sentarlo en el piso, ponerle una soga en el cuello y levantarlo con una especie de polea o sobre la rama de un árbol para que sintiera que se asfixiaba y luego poder volver a bajarlo a que confesara. Después de levantarlo 2 o 3 veces por el cuello desde el piso, Keseberg les pidió a los miembros de la cuarta expedición que le perdonaran la vida y que les diría dónde estaba el resto del dinero. Estas eran las famosas monedas de plata que el grupo estaba buscando. Tras su confesión, la expedición efectivamente encontró otros $273, esta vez en puras monedas de plata, enterrados debajo de la cabaña que estaba usando Keseberg en ese momento. El grupo dejó vivo al hombre, pero lo llevó atado como un perro tras de ellos a todos lados, no confiando en él y manteniéndolo a distancia y callado el resto de la expedición. Menos de una semana después, la cuarta expedición regresó
al rancho Johnson con las posesiones rescatadas de los supervivientes y le puso un punto final, de alguna manera, a la terrible expedición Donner luego de más de un año de viaje y sufrimiento. 11 meses casi en total para quienes habían comenzado su viaje la primavera anterior, pero más de 11 meses para los últimos supervivientes y las últimas expediciones que habían subido a las montañas. Entre los sobrevivientes a esta desgracia, la gran mayoría de los últimos rescatados eran niñas y mujeres. Hoy en día se piensa que esto se debe a que el cuerpo femenino es más eficaz al momento de almacenar grasa. Esto por su capacidad de maternidad. Una mujer es capaz de almacenar grasa en la cadera, de almacenar grasa en el pecho, y cuando esto no funciona para mantener su cuerpo nutrido durante sus embarazos o sus lactancias, puede funcionar como un mecanismo de supervivencia más eficaz que el de un varón. Esta es una de las teorías de por qué más niñas y mujeres, específicamente más mujeres adultas que hombres adultos, sobrevivieron a esta tragedia. La estadística también mostró algo interesante de lo que habíamos hablado previamente. La mayoría de los sobrevivientes a esta tragedia habían sido miembros de familias numerosas, no los más adinerados, no los más fuertes, sino los que tenían más miembros tribales junto con los cuales sobrevivir y apoyarse. Tener una tribu, lo habíamos dicho en un capítulo anterior, multiplica las oportunidades de supervivencia, aumenta la atención, la posible alimentación, pero también psicológicamente genera un factor favorable, genera esperanza. Estar al lado de alguien amado o de alguien querido hace que tengas más motivo psicológico de supervivencia que estar solo o que creer que no vas a volver a ver a alguien que está lejos. De los 15 hombres solteros que iban entre estos 87 viajeros totales que se perdieron en las montañas, solo sobrevivieron 3, pero la mayoría de los hijos e hijas de familias grandes sobrevivieron. Para mayo de 1847, Sarah Graves, ahora otra vez, Sarah, viuda de Fosdick, y sus hermanos restantes se habían trasladado al fuerte Sutter, uno de los puntos de encuentro de camino hacia California. El 23 de mayo, Sarah le escribió a uno de sus últimos familiares vivos, un tío, una triste carta donde relataba todo, absolutamente todo lo que había sucedido con sus padres y su marido. Esta carta se ha convertido en una de las fuentes de esta tragedia, aunque solo fue liberada mucho tiempo después. En un fragmento de esta carta se puede leer: Padre pereció al principio de una tormenta y murió de frío. Mi esposo se rindió y jamás pudo alcanzar refugio. Las hijas vivas de la familia Donner hicieron también lo suyo, informaron a sus parientes más cercanos de su desgracia y se fueron a vivir con ellos. Afortunadamente para los hijos sobrevivientes de los Donner, su familia era mucho más pudiente y adinerada y era real, es decir, tenían familia. Para los Graves, Sarah era todo lo que quedaba. Solo habían sobrevivido los hermanos pequeños y Sarah, la mayor. Y de alguna manera ella era su único familiar vivo directo, porque este tío al que Sarah le escribió ayudaría solo parcialmente. Y es muy difícil, desde la perspectiva en la que yo leo la historia, juzgar a este hombre, ¿no? Si en este momento a mí viniera un familiar lejano a quien no he visto en toda mi vida o nunca lo he conocido y me dijera, soy tu sobrino, ¿cómo ve, tío? Me da asilo con mis 7 hermanos por 3 años, pues probablemente yo le diría, pues no sé quién eres, ¿no? Entonces es muy difícil juzgar si la distancia que más o menos mantuvo el tío con Sarah por un tiempo fue justa o no. Afortunadamente sí hubo algunas manos que se extendieron para con la familia Graves. El 7 de abril de 1847, James Reed redactó un reporte de bienes rescatados en la última expedición en el campamento, y sobre esto se realizó un ajuste legal de lo que las familias se habían dado, prestado, vendido y rentado en las montañas.
Esto con la única intención de que los huérfanos Donner y los huérfanos Graves recibieran algo de dinero equitativo que les tocara, digamos, por favor de lo que había sucedido. Pero tampoco fue paso sin guarache de parte de James Reed, quien había invertido una enorme cantidad de sus bonos y de sus bienes de la guerra en California en rescatar a los sobrevivientes y en tratar de salvar a su propia familia. Y James Reed quería recuperar parte del dinero que había tenido que invertir en ese salvamento. No tengo al 100% presente frente a mis ojos la conversión, pero me parece que la expedición 2 o 3, la segunda o la tercera expedición, que fue cuando llegó James Reed, me parece que fue la tercera. La tercera expedición más o menos costó cerca de $1,200, $1,300 de la época. Una buena parte de este dinero lo puso James Reed. Si hacemos una conversión al tabulador, digamos, de inflación de más o menos los años pasados o de años recientes, se nos convierte esto en una cantidad entre $30,000 y $35,000 actuales, ¿no? Entonces podemos decir que no sé qué cantidad exacta de esos $30,000 o $35,000 había puesto exactamente James Reed, pero él había puesto una buena parte de ese esfuerzo de rescate para traer a los últimos sobrevivientes de las montañas, ¿no? Entonces, de alguna manera, también me parece justo que este hombre que sí ayudó en la desgracia, más que nada por salvar a su familia, fuera de alguna forma remunerado por ese esfuerzo. Bueno, después del ajuste, a los huérfanos se les pagó más o menos $89.93. Me refiero, perdón, a los huérfanos de los Graves. A los huérfanos de los Graves se les pagó $89.93 del dinero que se le debía a sus padres por los bueyes que Elizabeth y Franklin Graves le habían dado a Margaret Reed y por algunos otros animales que habían intercambiado en las montañas. Para bien o para mal, recordemos que Elizabeth y Franklin Graves habían sido de los más generosos en las montañas, por lo menos en los primeros meses de viaje antes de que entraran en pánico por sus propias familias. Esto hizo que, bueno, al menos $90 del dinero de aquella época se remuneraran, ¿no? Que era mucho dinero, no, podemos hacer más o menos la conversión, pero me parece que era muy poco dinero para Sarah y varios 4 o 5 de sus pequeños hermanitos vivos. James Reed, quien había, por simple fortuna, sido quien había salido más limpio de esta desgracia, ya poseía a estas alturas tierras en California. Y por su servicio en las primeras batallas, seguía recibiendo dinero por la guerra México-California. Sarah Graves no recibió nada fuera de estos $90. El 3 de junio de 1847 queda registro de que Sarah Graves gastó 31 de sus recién recibidos $90 recuperados en una subasta que se hizo donde se ofrecían objetos recuperados de las cabañas en las montañas. Uno pensaría que esto también es injusto, ¿no? De alguna forma, pero de nuevo, pensémoslo como que todo es un negocio, ¿no? Si finalmente fueron personas, inversionistas privadas a recuperar estos bienes que nadie más iba a querer recuperar y que eran material perdido, bueno, pues tenían a lo mejor el derecho de subastarlos, ¿no? Es muy difícil, de nuevo, como juzgar moralmente todo el cierre de esta situación, que me parece muy complicado. Sarah Graves entonces, este 3 de junio de 1847, gastó 31 de sus $90 recomprando algunos objetos subastados de las montañas. Ahora, yo cuando leí este hecho pensé que inmediatamente Sarah iba a estar comprando objetos de valor sentimental, cosas que ella había lamentado dejar en las montañas. Pero la realidad es que al final de esta aventura, de esta tragedia más bien, cuando ya estaban todos en las montañas varados, ya casi no tenían ninguna posesión importante. Ya habían tenido que dejar o perder todo en el desierto de sal y en los lodazales y todo lo que habían dejado de las carretas. Todo lo habían perdido antes. Entonces, ¿qué fue lo que compró Sarah con esos $31? Sarah se dio cuenta de que era la única manera de comprar bienes para recomenzar su vida. En vez de comprar objetos sentimentales o personales en la subasta, Sarah gastó estos $31 comprando tela recuperada de una de las carretas de George Donner, que tenía los bienes de mayor calidad.
compró carretes de tela para coserle ropa a todos sus hermanos, quienes literalmente se habían quedado sin una sola prenda que usar y pasaban su tiempo los días anteriores semidesnudos en el rancho Johnson. Así que Sarah compró tela, lana, muselina, tinte índigo, un par de peines, unos cuantos cepillos, y su última compra de la subasta registrada fue un pequeño libro para enseñarle el abecedario a sus pequeños hermanos, porque tampoco podía pagarles una escuela y pretendía darles clases en casa. Bajo el puente del troll. Las noticias de la tragedia Donner comenzaron a llegar rápidamente a los ansiosos oídos de la prensa. Uno de los primeros reporteros que decidió escribir al respecto fue un hombre llamado Samuel Brannan, un viejo que pertenecía a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, era un mormón, y era un periodista que realizó el primer recuento posterior al descenso de la Cuarta Expedición. De hecho, comenzaría a involucrarse el día que descendieron los miembros de la Cuarta Expedición con Keseberg de las montañas. Los primeros informes del evento que había sucedido en la actual Sierra Nevada llegaron a la ciudad de Nueva York en julio de 1847 y de allí, de esta gran meca de migración, empezaron a llegar, por supuesto, estos hechos a oídos de toda la gente que venía viajando desde Europa con la intención de emigrar hacia el oeste. Esta historia de canibalismo gráfico que, por supuesto, la prensa exageró en detalle y convirtió en una comidilla morbosa, podríamos decir, se cree que descendiera ligeramente la migración hacia el oeste por algunos días o meses. Existe una estadística que dice que los siguientes años bajó la migración hacia el oeste. Este hecho, sin embargo, se cree que no es debido al caso Donner, que el caso Donner pudo haber tenido un pequeño efecto en esta estadística. El motivo real por el que se cree que justo estaba bajando la migración hacia el oeste es porque hasta 1848-49 continuó la guerra México-California y vino la separación de California hacia el norte, y esto, pues, por supuesto, estaba pausando terriblemente las cosas. Se cree que en los meses posteriores a la expedición Donner, a causa de esta guerra, muy probablemente, solo migraron a California entre 1,500 y 2,000 personas. Pero en 1849 la gente encontró oro en California. Y entonces este número de migrantes volvió a subir a 25,000 personas en el año de 1849. ¿Sí? Entonces, si en 1847-48 esta cifra bajó a 2,000 personas, el año siguiente 25,000 personas estaban tomando la ruta más tradicional, es decir, la ruta del Oregon Trail o la ruta de Oregón hacia California. Pero la migración jamás se detuvo por culpa, digamos, del caso Donner. Después de la subasta, donde consiguió objetos y materiales para vestir y educar a sus hermanos, Sarah Graves creía que su más grande preocupación serían sus dos hermanos más pequeños, Elizabeth Graves, de 1 año de edad, y Jonathan Graves, de 7 años de edad. Lamentablemente, estas dos preocupaciones desaparecieron más pronto de lo esperado. Para finales del verano de 1847, los dos niños morirían por complicaciones de su propia desnutrición. El 27 de agosto de 1847, Sarah recibió un documento que estipulaba que la familia Reed todavía le debía $40 adicionales. La primavera de 1848, Sarah y sus hermanos restantes se mudaron a Sonoma, donde vivieron un tiempo, no con su tío, quien de nuevo no
no les abrió las puertas, como ya les decía, sino con un fulano llamado Matthew Ritchie. Ahora, si les suena el apellido, así como lo estoy pronunciando, Ritchie, con esta T intermedia, es porque la familia Ritchie era la familia que vivía en el rancho Johnson, el rancho donde se recibió por primera vez a los refugiados de las montañas. Matthew Ritchie era el dueño, digamos, del rancho Johnson, y después de saber que ningún familiar vivo le había abierto las puertas a Sarah y a sus hermanos, decidió recibir a los Graves un tiempo en el rancho Johnson. Ahí se quedaron uno que otro mesecito hasta que finalmente se mudaron con un hombre llamado Reason Tucker. Ahora, Reason Tucker, como podemos darnos cuenta del apellido, no era familiar de los Graves, era un amigo de Franklin Graves, que vivía en Napa Valley, en California, por supuesto. Reason Tucker decidió también abrirle la puerta a Sarah y a sus hermanos. Y bueno, ahí estuvieron más o menos hasta el otoño de 1848. En el otoño de 1848, Sarah conoció a un nuevo muchacho. Este muchacho era, por supuesto, William Dill Ritchie, hijo de Matthew Ritchie, es decir, el hombre que había recibido a Sarah. Muy probablemente tuvo la intención de que ella se casara con su hijo, o a lo mejor mientras estaba en el rancho Ritchie, Matthew Ritchie la cortejó. No sabemos exactamente cómo fue esta unión. Perdón, no Matthew Ritchie, William Dill Ritchie, el hijo. Matthew Ritchie es el papá. Pero en el otoño de 1848, Sarah se comprometió con William Dill Ritchie, el único hijo varón y el último y único heredero del dinero de los Ritchie. Dado que ya habían vivido un tiempo ahí y que se conocían, a Sarah le pareció un buen partido. William Dill Ritchie era 3 años menor que Sarah cuando se casaron en octubre de 1848. Se enamoraron, me atrevo a decir, no sé, quiero creer que sí, en octubre, empezando el otoño, y para octubre ya estaban casados. Sarah pensó que este matrimonio con el hijo de un hombre que tenía terreno y un buen estatus, pues iba a ser el final de sus problemas, ¿no? No lo fue. Sarah había comenzado a dar clases en una escuela cuando quedó embarazada de su primer hijo de William Dill Ritchie. El 22 de noviembre de 1849 dio a luz a George Leigh Ritchie. Sarah tendría otro hijo en 1851, pero este segundo niño moriría y tendría un tercer hijo en 1853. Antes de esto, Sarah se dio cuenta que su matrimonio posterior a su desgracia con los Donner no era una salida ideal. William Dill Ritchie era un hombre impetuoso y caótico. Se dice que William Dill Ritchie solía beber, tomar su pistola y desaparecer por días o semanas enteras de su hogar sin que Sarah tuviera forma de comunicarse con él. Eventualmente llegaba borracho o herido y Sarah lo atendía, pero no era un matrimonio ideal. Una tarde de mayo de 1854, luego de que Sarah tuviera a su segundo hijo vivo, a William Ritchie, su marido, William Dill Ritchie, salió de casa a una parranda y jamás regresó. Sarah pensó que jamás iba a volver a oír de él, pero se enteró de que en el pueblo vecino alguien había visto a un hombre con su descripción robando mulas en Sonoma. Efectivamente, aprendieron a William Dill Ritchie y cuando lo aprendieron llevaba 2 mulas robadas consigo. Por un simple robo de mulas, William Dill Ritchie hubiera sido enviado a prisión y a lo mejor hubiera pasado algunos meses o años ahí hasta volver con su esposa. Por un simple robo de mulas, muy probablemente William Dill Ritchie hubiera pasado algunos meses o años en prisión y se acabó. Hubiera vuelto con su esposa y todos hubieran sido felices, o no, quién sabe. Pero no fue lo que pasó. William Dill Ritchie fue apresado por un grupo de civiles
quienes no estaban contentos con su presencia en Sonoma y quienes sabían que tenía un par de cómplices o compinches a quienes querían arrestar. Como había pasado con Keseberg, William Dill Ritchie fue ahorcado, levantado desde el piso varias veces. Ritchie no sabemos si confesó o no quiénes eran sus compinches de robo, pero fue levantado una última vez desde el piso y murió ahogado en una horca por justicia civil. Sarah, ahora Sarah Ritchie, antes Sarah Fosdick, antes Sarah Graves, era viuda por segunda vez antes de cumplir los 40 años de edad. En 1855, las hermanas pequeñas sobrevivientes de Sarah se casaron. Sarah también se volvió a casar y este año, 1855, se volvió de alguna manera célebre, famoso por ser el año en el que tantas hermanas Graves, sobrevivientes del fenómeno que ya era en aquel entonces, comillas podríamos decir, un fenómeno del caníbales Donner, habían sobrevivido. Sarah se casó por tercera vez con un hombre llamado Samuel Spires, un granjero honesto y sencillo, un hombre viudo de 37 años de edad que tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. De Samuel Spires sabemos que fue un mucho mejor marido que William Dill Ritchie, sabemos que fue un buen hombre, sabemos que Sarah, ahora Spires, tuvo varios hijos con él, que tuvo al menos unos cuantos años de felicidad con un hombre justo y amable hasta el día de su muerte. Sarah Graves, la protagonista de esta tragedia de nieve y sangre, murió en Corralitos, California, el 28 de marzo de 1871, con solo 46 años de edad. Después de la fiebre de oro, California se popularizó, se volvió un lugar increíblemente poblado, sí, tan poblado como es hoy en día, y los testimonios de los supervivientes de esta tragedia fueron cazados para escribir todo tipo de libros, reportajes, desgracias, diarios de viaje que se volvieron famosos e infames a lo largo de los años. Después de toda esta aventura, se construyó un parque nacional, podríamos llamarlo. En realidad, en 1888, me parece que fue, se construyó un pequeño centro turístico en lo que alguna vez habían sido las cabañas de los supervivientes. La gente comenzó realmente a visitar el lugar. 1880. Perdón, es el año en el que se construyó el sitio que ahora se considera el Memorial State Park, donde está la estatua Donner, una estatua de 6.7 metros de altura que se construyó exactamente a la profundidad máxima que alcanzó la nieve por encima de las cabañas durante el invierno de 1846 a 1847. 6.7 metros fue la cantidad de nieve que enterró a estos sobrevivientes. El estado de California cambió el nombre de este sitio turístico a Parque Estatal Memorial Donner en 1927. Un territorio de apenas un cuarto, más o menos, no, poco más de medio kilómetro, sacando la equivalencia de más o menos medio kilómetro en torno al monumento, que eventualmente se convirtió en un parque mucho más grande porque un inversionista privado decidió comprar todo el territorio aledaño, abarcando las 3 cabañas grandes en las que se había dividido el grupo y donando al estado de California estas locaciones. Ahora, me gustaría cerrar definitivamente esta temporada diciendo que hoy en día esta tragedia se ha popularizado tanto que creo que nos hemos desensibilizado a lo que pasó allí. A la fecha existen 3 películas sobre el evento. 2 de ellas me parece que son terriblemente irrespetuosas con lo que sucedió. Una de ellas, al parecer de 2009, donde aparece Crispin Glover,
parece ser la versión más fiel y respetuosa, podríamos decir, de lo que pasó en las montañas, pero dentro de las otras dos producciones existe de 2015 una película para televisión titulada Dead of Winter, La muerte del invierno, que es una película que se ve de calidad bastante mediocre, pero que no es totalmente irrespetuosa. Pero también entre medio existe Donner Party, The Musical, un musical de 2013 donde los miembros moribundos de la expedición Donner cantan felices canciones mientras agonizan y se canibalizan. Y no estoy muy seguro de quién aprobó esta producción. No es una producción de alto calibre, es un cortometraje de 27 minutos que es como horror cómico o musical. Parece que no fue muy exitosa, si queremos ser justos con la calidad de esta producción. Por si esto fuera poco, también se han creado juegos de mesa de esto. Existe y está disponible para su compra en este momento por distintos medios el juego Donner Dinner Party, o la cena de como, no sé cómo traducirlo, como la fiesta de gala de los Donner o la cena de gala de los Donner, que es un juego de cartas de canibalismo. Siendo sinceros, me genera un poco de morbo el juego, específicamente porque es un juego de mesa y soy un gran fanático de los juegos de mesa. Pero viendo la mecánica del juego, me parece que el juego busca una comicidad mórbida precisamente. He escuchado a muchas otras personas y he escuchado otros podcasts sobre el tema y me parece que la línea está en un lugar medio. No tenemos por qué ser eternamente respetuosos, porque a veces hay que plantarle una cara cómica y amena a la muerte para que la muerte no nos consuma antes de tiempo. Y este tipo de mecanismos nos hacen poder burlarnos de la muerte. Pero también está el otro extremo, donde comenzamos a lucrar con la desgracia humana. Y esto también se vuelve extraño. Espero yo haber sido lo suficientemente respetuoso con el tema. Espero haberle dado la profundidad que se merecía, la solemnidad que a ratos se merecía. Espero que hayan disfrutado esta extensa pero muy muy interesante temporada. Y bueno, a manera de relajación de esta densa y pesada temporada que requiere de muchísima investigación, la siguiente temporada será una temporada Redux, una de estas temporadas que retoman uno de los viejos temas que hace muchos años toqué en la radio, pero que lo expanden, y les garantizo que será también una temporada muy entretenida, sí, mucho más relajada, pero como a mí me gusta brincar temáticamente de cosas a cosas similares, tiene o tendrá un pequeño componente similar, podríamos decir. También un poco mórbido de lo que fue el tema central de esta temporada de la Expedición Donner. Gracias como siempre por su apoyo, por su participación, además de sus donaciones, sus comentarios definitivamente hacen mi día, todas sus opiniones, y también estoy aquí para ayudarlos vía Patreon con todo lo que necesiten saber o averiguar o desenterrar de este podcast. Estoy a la orden. Si ustedes están escuchando este episodio en otro lugar que no sea mi Patreon, es porque probablemente lo están haciendo en alguno de los servicios de podcast donde también está disponible. Estén en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Himalaya o cualquiera de los otros servicios donde este podcast eventualmente se distribuye. Les agradezco estar escuchando y les pido por favor que hagan llegar este audio a personas a quien crean que les pueda interesar. Soy Sergio Vicencio y esta fue la temporada de Las Estrellas Indiferentes. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio.
Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.